Bien, tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión correspondiente a este día, en el cual, pues debido a la misma situación de alerta que se ha decretado por las autoridades respectivas, estamos en la virtualidad. Ah, Así que vamos a tener que continuar con esta modalidad hasta que haya una decisión en contrario que nos permita regresar a la presencialidad. Bueno, como siempre, vamos a ver si podemos hacer una pequeña revisión a lo que se ha publicado en la plataforma virtual. Aquí tengo yo mostrándoles en pantalla la plataforma de Canvas, y por favor tengan presente que estos contenidos se publican para ustedes, pensando en ustedes. Y la idea, otra vez, es que tengan oportunidad para revisarlos, para analizar, para leer, para estudiar, para reflexionar, para tratar de comprender, y que a las sesiones, ya sea presenciales o virtuales, ustedes vengan con preguntas. Yo eso lo he enfatizado mucho y todavía creo que nos falta un poquito por recorrer para poder lograr ese objetivo, que ustedes sean conscientes de la necesidad de su propio proceso de aprendizaje y que asuman pues ese compromiso semanal de poder revisar estos contenidos. Vamos a remitirnos entonces a lo que es la semana 9, que es la semana en la que nos encontramos ahorita, y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar en ella. Bueno, obviamente el tema para esta semana es audiencia de oposición y sentencia. En la presente semana vamos a terminar el estudio del procedimiento judicial que se da dentro del proceso especial posesorio, analizando otra vez la manera de proceder cuando, bueno, tanto cuando no hay oposición como cuando la hay. Por ahora, y la idea de las lecturas de esta semana es que ustedes puedan en detalle conocer sobre el emplazamiento. El emplazamiento, digámoslo en términos generales, ya que es aplicable a cualquier clase de proceso. O sea, no hay, digámoslo así, un emplazamiento especial para cada uno de los procesos, con la única excepción, diría yo, del proceso especial ejecutivo, en el cual, como lo hemos aprendido ya, no hay, digamos, un emplazamiento ordinario o típico, sino que la notificación del decreto de embargo es lo que equivale al emplazamiento. Y eso es lo que al respecto dice la ley. Pero lo importante de esta actuación judicial, de este acto procesal, es posibilitar el ejercicio del derecho de audiencia y defensa y contradicción que tiene la parte contraria, o sea, la parte contra la cual se está presentando en sede judicial una demanda conteniendo una pretensión en el ejercicio del derecho de acción. Aquí tenemos conjugados estos tres conceptos que son propios del derecho procesal: acción, demanda y pretensión, que de alguna manera se conjugan en esta primera intervención, como lo es las alegaciones iniciales por parte del demandante. Bueno, dicho eso, vamos a continuar con digamos, el tour, el recorrido de lo que se ha preparado. Y aquí tenemos las indicaciones de la semana. Se nos pide estudiar esa gran cantidad de disposiciones legales que regulan el proceso posesorio, ¿no? Que solamente, como les dije la primera vez que hablamos al respecto, solamente son 6 artículos los que desarrollan esto.
del 471 al 476. Pero obviamente hay que leer también un poco de teoría, un poco de doctrina y también jurisprudencia. Esto es de lo más relevante. Yo siempre les he dicho que no se conformen con leer, digamos, la ley, sino que a la par de la lectura que hagamos de la ley, tengamos también a la mano un autor o varios autores, si fuera posible, un diccionario jurídico que nos ayude a entender aquellos términos desconocidos y también que podamos buscar en la jurisprudencia de los tribunales, especialmente los tribunales superiores, que como lo hemos aprendido, aquí existe el famoso precedente y también una jerarquía bajo la cual los tribunales inferiores, cuando tienen conocimiento de soluciones dadas por tribunales superiores, pues lo que hacen es adoptar esos mismos criterios y resolver de esa misma manera. Resulta lógico, ¿no? Porque si resuelven de manera diferente a como ha resuelto un tribunal superior y al llegar mediante un recurso ese expediente al tribunal superior, si el tribunal inferior ha resuelto en forma distinta, pues lo más lógico, lo más probable es que van a revocar la decisión y yo creo que a ningún juez le gusta que le revoquen sus decisiones, pues de alguna manera evidencia que cometió algún error, ya sea improcedendo o injudicando. Entonces, por favor, tomen muy en cuenta la necesidad de leer. Otra vez, en la medida que usted lea, va a aprender. Y en la medida que no lo haga, pues se va a quedar con un conocimiento incompleto y en su momento eso va a generar, pues obviamente, dificultades para poder obtener sus objetivos. Y bueno, miren, esto, ¿por qué no decirlo? Como abogados en ejercicio libre, prácticamente es una oferta de servicios la que se hace, ¿no? Y en la medida que el servicio que usted preste sea efectivo, sea eficaz, sea exitoso, produzca los resultados deseados, en esa medida lo van a recomendar y lo van a buscar. Entonces, si usted no tiene las competencias porque no las ha adquirido aún, pues mientras no las tenga es muy probable que no lo busquen para poder representar personas. Así que pongan, digamos, un esfuerzo para poder hacer eso. Bueno, dice... nuevamente dice, se comparten los mismos recursos complementarios ya que son suficientes para que alcances los saberes requeridos por la competencia. Bien, veamos qué más tenemos en esta página de Canvas. Tenemos los contenidos de la semana, los cuales se abren en una nueva pestaña del navegador que estén utilizando. Y esto sí me gustaría mucho que lo pudieran leer. Tiene algunos componentes interactivos, tal vez no muchos, pero de alguna manera son componentes que le van a permitir ir afianzando el conocimiento que va adquiriendo por medio de la lectura. Entonces les pido que lean este contenido. Se titula Juicio liminar y emplazamiento, y que puedan ir a medida que van leyendo. Por ejemplo, aquí hay lecturas, ¿no?, que obviamente hay que hacer, lecturas que van de manera bastante organizada, y de repente se van a topar con algunas, por ejemplo, aquí una pregunta, ¿no? Dice, el principio de inocencia es perfectamente aplicable al proceso civil y mercantil. Entonces, ¿verdadero o falso? O sea, eso va a depender, o sea, la respuesta correcta va a depender de lo que usted ha leído previamente. Por ejemplo, aquí en esta parte dice, el artículo 12, que constituye la presunción de inocencia que opera en proceso penal y en el proceso administrativo sancionador.
Y aquí lo dicen, mire, este principio no es aplicable al proceso civil y mercantil. Por tanto, tampoco es aplicable al proceso posesorio, ya que en estos procesos no se trata de imponer sanciones o penas, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero yo destacar es que después de haber leído estos contenidos, entonces ya usted va a poder decir que no, ¿verdad? Que el principio de inocencia no resulta perfectamente aplicable, como sí lo es en el proceso penal y en el proceso administrativo sancionador, cosa que hemos aprendido de la lectura de este texto. Entonces, cuando nosotros le damos enviar a la respuesta, entonces el programa nos indica que efectivamente es así, que esto es correcto tal como nosotros lo hicimos. Entonces, luego podemos ver otro pequeño ejercicio, ¿no?, que de alguna manera determina si hemos o no leído. Dice, haz coincidir arrastrando y juntando según corresponda. Entonces aquí lo voy a hacer el que está a la par, que obviamente no es eso, sino que tiene que ser según corresponda, pero nomás para que ustedes vean que cuando envían, pues ahí le dice, pues no, te equivocaste, no, inténtalo de nuevo, y de esa manera usted puede ir reforzando el conocimiento y la información que va adquiriendo. Así que les invito a que ustedes puedan hacer ese esfuerzo, dedicar ese tiempo que se necesita para poder leer lo que se denomina los contenidos de la semana. Espero que lo puedan hacer. Aquí también aparecen los recursos de la semana, que como les dije ya, básicamente son los mismos que ya han sido compartidos. Imagínense, por ejemplo, tenemos aquí una tesis de una investigación que se ha hecho precisamente sobre el proceso posesorio, y al leer ustedes ese documento, que es una tesis hecha por, digamos, estudiantes en su último año, así como ustedes prácticamente, entonces ellos han hecho un esfuerzo bastante. En esta tesis definen lo que es posesión, definen lo que es el proceso posesorio, hacen una referencia a la naturaleza jurídica de la posesión, la diferencia entre lo que es la tenencia y la mera tenencia. Estos autores de esta tesis han encontrado que hay diferencia entre la tenencia y la mera tenencia, los elementos que constituyen la posesión, las clases, los caracteres, los objetos, la acción posesoria. Es decir, otra vez, nosotros cuando iniciamos el estudio de un tema en particular, podríamos estar nulos, a cero, o quizás tener algunas nociones, pero no resultan suficientes para, digamos, alcanzar la competencia esperada por la asignatura. Entonces, otra vez, si nosotros nos tomamos el tiempo para leer, nuestro conocimiento va a aumentar. Y eso nos permitirá, pues, ser competentes en lo que hacemos. También tenemos aquí, y esto es algo que, yo pues digo que es dentro de la literatura del derecho civil una verdadera joya, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando ya palabras mayores, ¿no? Estamos hablando de autores que han hecho historia al explicar de una manera tan puntual, tan concreta, tan clara, tan amena. Oigan la palabra que estoy utilizando, amena. Y aquí quiero hacer una reflexión con ustedes. Si al leer estos contenidos no los encuentran amenos, es decir, interesantes, pues atractivos, que les gustan, si no los encuentran así, entonces tenemos un problema. Houston, we have a problem. Tenemos un problema serio. En el sentido de que a lo mejor su vocación o su interés
esté en otras, ojalá en otras áreas de las mismas ciencias jurídicas, ojalá, y que no sea en otra carrera, porque si es otra carrera, no hombre. Aunque la verdad es que siempre estamos aprendiendo y no se puede decir que hemos perdido el tiempo, ¿verdad? Pero, pues sí, ¿quién quiere estar en lo que no le gusta? Pues no sé, no sé si hay algún tipo de masoquistas entre ustedes, ¿verdad? Que les gusta sufrir, les encanta el dolor. Así que, ahora bien, ese interés, llamémosle así, ese atractivo, puede ganarse, puede adquirirse, puede generarse a partir de, digamos, un deseo. Podemos comenzar con eso, con un deseo de que me guste, ¿verdad? Como que dice, tratando de encontrarle sentido a lo que estamos leyendo, a hacer anotaciones, utilizar un marcador, si fuera necesario imprimir algunos de estos contenidos por si nos gusta más el formato papel, o qué sé yo, hacer cuestionarios, hacer mapas cognitivos, de repente un diagrama, un cuadro sinóptico, una comparación entre esto y lo otro. O sea, encontrarle sabor, encontrarle sentido al aprendizaje. Así que eso es lo que yo quisiera, por supuesto, en ustedes. Bien, ¿alguna pregunta que tengan en relación con, digamos, la temática de la posesión, el proceso posesorio? Pueden formularla con total libertad. Yo soy todo oídos ahorita. Y si no, pues ya saben lo que vamos a hacer, ¿verdad? Ya les vamos a dar unos minutitos para que preparen alguna pregunta en relación con el proceso posesorio. Bueno. Bueno, vamos entonces, y ya que no encontré, digamos, ninguna respuesta, aquí creo que nos puede servir. Vamos entonces a remitirnos al Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a leer estos 6 artículos para que nos podamos asegurar de que los hemos leído y que hemos tratado de comprender su sentido y su significado. Entonces vamos a ver si podemos, vamos a ver si me deja hacer la letra más grandecita sin perder contenido. No, ya me lo perdió. Vamos a ver. Sí. Bueno, dice el artículo 471, ese lo voy a leer yo, los otros artículos los van a leer ustedes por asignación, pero el artículo 471 dice que las disposiciones de este título, o sea, del título segundo llamado los procesos posesorios, déjenme usar mejor la otra pantalla porque estoy viendo que esta no me hace más grande el texto, pero esta otra sí. Bien, les decía que el artículo 471, que es el primero con el que comienza este título, llamado los procesos posesorios, dice el artículo que las disposiciones de este título, o sea, del título llamado los procesos posesorios, serán aplicables a las pretensiones posesorias reguladas en los títulos 12º y 13º del libro segundo del Código Civil. En otras palabras, si nosotros queremos de verdad saber lo que tiene que ver con el proceso posesorio, no basta con los artículos estos, 471 al 476 del Código Procesal Civil y Mercantil. No resulta suficiente, sino que también tenemos que leer y comprender y, de ser posible, recordar los artículos a los que se refiere este artículo 471, es decir, los que aparecen en los títulos 12º y 13º. ¿Y cuáles son esos? Fácil.
aquí lo tengo ya. Son los artículos 918 y siguientes. Repito, 918 y siguientes del Código Civil. Estos artículos, de alguna manera, ya hemos hecho algunos ejercicios de lectura y de comprensión con respecto a ellos, ¿verdad? Entonces la invitación sería de que no lo dejemos de lado, que continuemos leyendo, porque estos artículos del 918, si mal no recuerdo, llega hasta el 951, aquí está, 951. Estos artículos son lo que podemos llamar el sustento sustantivo o material. O sea, una cosa es el aspecto material o sustantivo, llamémosle así, del derecho, y otra cosa es el aspecto procesal o adjetivo. O sea, nosotros, es cierto, estamos estudiando procesos especiales, ¿no? Pero no tendría contenido. Sería como un vaso sin agua o un recipiente sin contenido, sin líquido alguno, el solo proceso. O sea, ¿qué es lo que se va a resolver por su medio? ¿Cuál sería las pretensiones que se pueden ventilar por medio de un proceso posesorio? Entonces, para eso es que están estos artículos, para que nosotros podamos aprender qué es, como quien dice, el contenido fáctico, qué es lo que ha sucedido allá en el terreno, en el lugar, y que, motiva a alguien a ir a un tribunal a presentar una pretensión, un planteamiento. Es decir, ¿qué está sucediendo? Pues, ¿qué fue lo que pasó? Es más, después de leer los artículos del Código Procesal, vamos a analizar una sentencia. Una sentencia que es, a mi juicio, bastante interesante porque la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso de casación, eso sí, fue un proceso reivindicatorio, si mal no recuerdo, el que se entabló, reivindicatorio, pero obviamente el proceso reivindicatorio también versa sobre la posesión. Miren, recordando, un objeto cualquiera puede estar en las manos, en forma simbólica, ¿no?, o bajo el poder de alguien por varios títulos, o como quien dice, varias podrían ser las razones o motivos de derecho por los cuales alguien tiene algo en su poder y que le permite, por consecuencia, obtener de ese algo algún tipo de beneficio o ventaja económica, alguna satisfacción de una necesidad. Digamos que la relación más completa, la relación más extensa, más amplia que podría tenerse, es la que da el dominio. Es decir, yo tengo esto bajo mi poder y soy dueño o propietario de ello. Soy dueño. Ahora, pero cuando nosotros leemos en el Código Civil la definición de dominio o propiedad, aprendemos que el dominio o la propiedad es la facultad de poseer exclusivamente una cosa. Entonces, dentro de la misma definición de dominio o propiedad, se incorpora legalmente el término posesión, porque es la facultad de poseer. Quiere decir que una persona, y es un caso muy común y quizás es la mayoría de los casos, una persona es dueña de algo y al mismo tiempo poseedor. Pero, y aquí viene el pero, eso no significa
que el dominio y la posesión sean la misma cosa, porque no lo son. Son cosas diferentes. En otras palabras, se puede ser poseedor sin ser dueño. Eso es jurídicamente posible y también se presenta en la práctica, en la realidad. Obviamente no es la mayoría, es la minoría, es la menor parte, pero se dan esos casos en que se es poseedor, pero no se es dueño. Pero fíjense que también se puede dar el caso de que una persona tenga algo bajo su poder y no sea ni dueño ni poseedor. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo así? ¿Cómo así? Bueno, pues porque existe otro título diferente, parecido pero diferente, y es el título de mera tenencia. Es decir, también se puede ser mero tenedor de algo, que no es ni dominio ni posesión, sino que es otra cosa. Y todavía podemos encontrar, algunos autores así lo han explicado, una cuarta posibilidad, y es la del detentador. El ejemplo que podría manejarse es el de alguien que ha hurtado o robado una cosa. Es decir, sí la tiene, pero mal podemos decir que sea dueño, poseedor, lo que lo facultaría para convertirse en dueño eventualmente. Pero imagínense que lo hurtó o lo robó. O mero tenedor, es decir, entonces los autores, para encontrar una casilla donde meter esos casos, hablan de una simple detentación. O, como quien dice, una tenencia que no es ni llega a ser la mera tenencia que caracteriza al poseedor, cuando, además de la tenencia, tiene que el animus possidendi, que es el que le hace actuar como si fuera dueño, aún con la conciencia de que no lo es, pero actúa y se presenta como si lo fuera, pero no lo es, y él sabe que no lo es. Entonces, pero no, digamos, no anda diciendo tampoco yo no soy dueño, yo soy poseedor, no, él se comporta como si lo fuera y a todos los que le rodean les hace creer que sí lo es. Entonces, dicho esto, cuando nosotros nos encontramos, digamos, en el ejercicio profesional, de repente va a llegar alguien y nos va a plantear como caso, mire, fíjese que hace tanto tiempo, ojo, el tiempo es un factor determinante. Las acciones posesorias prescriben en un plazo bien corto. El que más plazo tiene es un año, pero hay acciones que prescriben todavía en un plazo menor. Entonces, eso es como importante saberlo, porque si lo que estamos escuchando como abogados es una acción posesoria, necesitamos, obviamente, con certeza saber cuándo es que se dio ese acto que molesta, perturba, embaraza o despoja la posesión. Es decir, necesitamos saberlo. Y ojo, no se vale mentir, no se vale, como quien dice, acomodar los hechos para que cuadren. Conozco muchos casos en donde los abogados, sabiendo de que la acción ya prescribió, pintan los hechos de manera distinta a la realidad. O sea, mienten pues en las demandas. Ejemplo, el acto de despojo ocurrió hace año y medio y le ponen, pues resulta que hace 8 meses. 8 meses y en realidad son 18 meses los que ha pasado. Entonces, eso obviamente no es correcto y no les recomiendo que lo hagan, porque si la persona se durmió en sus laureles y no le buscó antes, o lo que también suele suceder, si buscó a alguien, pero ese alguien no fue lo suficientemente responsable.
empapeló, engavetó los documentos, nunca presentó la demanda, a veces hasta cobran, parece mentira, pero a veces hasta cobran el anticipo, pero no hacen nada y lejos de eso arruinan el caso porque se pasó el tiempo para poder iniciar una acción. Así que mi consejo para ustedes hoy es que hay que ser responsables y es mejor no hacerse cargo de un caso si no tenemos el tiempo, los recursos o los talentos necesarios para poderlo llevar a cabo. Entonces, mejor no hacernos cargo, ¿no? Y mucho menos pedir dinero para no hacer nada. Eso es todavía peor. Así que recuerden que nosotros no solamente estamos adquiriendo esos saberes de saber conocer y saber hacer, que son pilares fundamentales de las competencias, pero también necesitamos el saber ser y el saber convivir. Y estos valores son los que nos permiten, obviamente, ser personas de bien. O sea, tener en el ejercicio de nuestras competencias un compromiso ético. Es decir, no defraudar a los demás. Bueno, dicho eso, en esa sentencia bueno, les estaba contando de que va a llegar una persona y nos va a plantear un caso y nos va a decir, entre otras cosas, pues sucede que hace una semana o ayer, imagínense qué interesante, ¿no? Ayer sucedió esto y esto y esto, y entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Ajá, ¿qué puedo hacer? Una vez que han planteado el caso. Entonces, muchos de estos casos que nos plantean caen precisamente en el terreno de las acciones posesorias. Y por eso es que necesitamos conocerlas. Ojo, el dueño que también es poseedor, igual las puede ejercer. O sea, eso también es importante saberlo. O sea, no porque soy dueño, no puedo yo ejercer acciones posesorias. Por supuesto, porque no solo soy dueño, también soy poseedor. Y si hay una acción de un tercero, de un extraño que perturba o despoja mi posesión, igual puedo ejercer una acción posesoria. Y eso, repito, es importante saberlo. No solo para el que es únicamente poseedor se conceden las acciones posesorias, sino que también el dueño las puede utilizar. Ahora bien, también el dueño tiene una acción, llamémosle más fuerte, más quizás, bueno, que tiene hasta más plazo, ¿no? Como es la acción reivindicatoria o la acción de dominio. O sea, igualmente la puede ejercer, pero eso no quiere decir en ningún momento que no pueda ejercer la acción posesoria también si así lo deseara. Entonces, el caso que vamos a analizar aquí es el de una perturbación del espacio aéreo. Fíjense bien, del espacio aéreo. Es decir, digamos, la pretensión o el reclamo se dio porque una compañía de distribución de energía eléctrica, sin el permiso previo del propietario, simple y sencillamente hizo pasar líneas de tendido de alta tensión, es decir, de alto voltaje, de energía eléctrica, pero por encima de la propiedad. No recuerdo si era exactamente en medio o a un costado, no importa, por encima de una propiedad pasaban las líneas. Entonces, el argumento de ellos era, digamos, de la compañía de distribución de energía, era bien simple. Pues no le estamos afectando nada. Si eso no está pasando por el suelo, ni tampoco estamos construyendo una antena dentro del terreno. No, las antenas están en otros terrenos, los cuales sí nos han dado permiso. O sea, donde hemos sembrado las antenas, ellos sí nos han dado autorización. Tenemos permiso de ellos para poner las antenas y obviamente para que los cables pasen
por encima de esos terrenos. El problema es que estaban pasando cables por un terreno que no era de aquellos vecinos que les habían dado el permiso para que pusieran las antenas, sino que era de una persona diferente. Y como que sin nada, ¿verdad? Entonces vamos a analizar esa sentencia para ver qué fue lo que dijo la honorable sala de lo civil al respecto. Bueno, vamos entonces a leer los artículos 472 al 476 y estén pendientes porque les voy a pedir a ustedes, así aleatoriamente, que me ayuden a leer. Pero antes quiero ver si le puedo dar un poco más de tamaño a esto. Yo creo que ahí sí ya lo alcanzan a leer, aunque estén en un teléfono pequeño. Bien, ayúdenme por favor. Vamos a ver. Si ahí pueden ver ustedes los nombres también. Vamos a ver dónde se detenga. ¿Dónde se detenga? Aquí se detuvo ya. Glendy. Ayúdeme a leer, por favor, Glendy. Allí el artículo 472. Tiene que activar el micrófono. Glendy. No. Ya le vamos a poner sanción. Vaya, en vista de que Glendy no quiso leer, lo cual va a ser tomado muy en cuenta, le vamos a pedir a Jonathan con J. Jonathan. Caramba, tampoco está Jonathan. A ver, ¿quién levantó la manito por ahí? Y ahora, Ajá. Ay. Ya la bajó. No, es que ahí está Jonathan y está si Jonathan. quiere, yo doy Jonathan con Jelly, si quiere le ayudo a leer con eso. No, bueno, permítame, solo quiero asegurarme que Jonathan con J está. Miren, la cosa es la siguiente, miren, ¿cómo se los digo? ¿Cómo se los digo? Vamos a ver. Solicitar para reactivar audio. Vamos a ver qué pasa aquí. Hola, Lick. ¡Hola! No lo escuchaba de repente, no sé qué pasó, pero Pero ese era el procedimiento y competencia. sí, el 472, por favor. Las pretensiones reguladas en este título se sustanciarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes. Será competencia para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Ok, Jonathan, gracias. Excelente. Bien, ese artículo creo que ya lo habíamos comentado. Los puntos a destacar son que el juez competente, según la ley, es el juez de primera instancia que no sea de menor cuantía del lugar donde se encuentra ubicado el bien. Y lo otro, que también es digno de ser mencionado, es que no importa la cuantía, es decir, entendamos por cuantía la consideración económica que la persona hace del asunto. Es decir, me despojó completamente de la posesión. Ok, ¿cuánto vale el terreno? ¿Cuánto vale el inmueble? Porque si lo despojó completamente, entonces la cuantía es el valor del inmueble. No, que lo que hizo fue de que ha empezado allí a construir y en una parte del terreno que es mío, bueno,
del cual soy poseedor, ¿no? Entonces, ok, ¿en cuánto valúa usted esa parte? Si tuviera que vendérsela por llegar a un convenio con él, ¿cuánto dinero usted estaría dispuesto a recibir a cambio? Es decir, hay que ponerle un valor a la pretensión expresado en dinero. Y eso va a depender de qué fue lo que sucedió. No, que mire, que tiene que ver con qué sé yo, unas aguas que están corriendo por mi terreno y viera que me destruyeron una obra que yo había hecho allí. Y bueno, ¿cuánto valúa usted el daño que le ha causado con esa acción? Entonces, hay que poner un valúo. Ahora bien, a pesar de que se van a sustanciar estas pretensiones conforme a los trámites del proceso abreviado, aquella regla ya conocida por ustedes de que si pasa de 25,000 colones o su equivalente va a ser declarativo, pero si no pasa de 25,000 colones o su equivalente en dólares va a ser abreviado. No, aquí no importa la cuantía, no importa. En todo caso, pues se va a conocer con un proceso posesorio. Bien, ahora vamos a pedirle a otra persona y siempre aleatoriamente. Vamos a ver. Gabriela, ayúdeme a leer por favor el siguiente artículo que sería el 473. Buenas, Lick. Buenas. El rechazo de la demanda. Por favor. Se declararán improponibles las demandas posesorias que pretendan conservar o recuperar la posesión de bienes raíces o de derechos reales constituidos en ellos, si se incoaren una vez transcurrido el plazo de 1 año, contado a partir del momento en que tuvo lugar la perturbación o el despojo. También se rechazará la demanda que pretenda la suspensión de una obra si ésta hubiera finalizado o hubiese transcurrido el plazo de 3 meses desde que el actor conociera la existencia de la otra. Muy bien, muchas gracias. Este artículo 473 nos recuerda que en el ámbito de las defensas procesales hay dos términos que nos conviene conocer. Hay dos conceptos procesales que es importante manejar. Uno de ellos es el término caducidad. El otro es el término prescripción. Tanto la caducidad como la prescripción producen, digamos, el mismo efecto, la misma consecuencia jurídica. Y es que no se puede llevar adelante la pretensión. Si ya prescribió, entonces el actor o demandante ya no tiene la facultad de exigir judicialmente pues la pretensión que corresponda, ya no, prescribió. Y lo mismo en el caso de la caducidad. Pero la gran diferencia, y por favor que no se les vaya a olvidar nunca, la gran diferencia es que la prescripción no se puede declarar de oficio por el tribunal. No se puede. Es decir, hay una disposición que expresamente dice que los jueces no pueden de su propia iniciativa declarar prescrita una acción, sino que necesita la instancia de la parte interesada en ella. De tal manera que, aunque haya transcurrido el doble del tiempo que la ley señala para la prescripción, aunque sea el doble, por mencionar un ejemplo, imagínense que la prescripción sea de 10 años, pero ya pasaron 20, ya pasaron 25 años. No importa. Se presenta la demanda a todas luces, ya opera la prescripción, pero si el demandado no la pide, entonces el juez no la puede decretar.
y el proceso tiene que continuar como que si no hubiera prescripción alguna. Repito, espero estarme dando a entender, ¿verdad? En el sentido de que la prescripción necesita que la parte interesada en ella la pida, la reclame. En otras palabras, es renunciable y se puede renunciar expresa o tácitamente. Expresamente, si usted llega diciéndole al juez, señor juez, aunque la pretensión esa ya está prescrita, démosle, no la opongo, conozcamos del asunto y le voy a demostrar en un proceso que no, bueno, alguien que piensa que tiene todas las de ganar, a pesar de la prescripción. O tácitamente, si simplemente contesta la demanda y no alega la prescripción. Aquí entra en juego otro tipo de consideraciones que, bueno, ustedes han de saber que los abogados y los profesionales del derecho, pues siempre estamos buscándole las, como le dicen, 3 patas al gato, 5 patas, no sé, siempre estamos buscando cómo quien dice, cómo complicar las cosas, porque como que vivimos de la complejidad y de la pseudo solución de los problemas que nosotros mismos hemos creado. Bueno, aquí, digamos, surge la pregunta si esa alegación de la prescripción se puede hacer en cualquier tiempo o si precluye la oportunidad para hacerlo. Es una pregunta que otra vez tiene cierto interés, porque si precluye, significa que en la contestación de la demanda usted tendría que alegar la prescripción. Pero si no precluye, pues lo podría hacer en cualquier tiempo. La regla que se ha dado en cuanto a la oportunidad procesal para entablar las excepciones es que cuando las excepciones son dilatorias tiene que ser al contestarse la demanda. Y cuando son perentorias, pues puede ser en cualquier tiempo. Hay excepciones que son mixtas, porque participan de los 2 caracteres, tanto de las dilatorias como de las perentorias, y entonces las mixtas igual se podrían entablar en cualquier tiempo, lo cual podría ser una ventaja para el demandado por si se le olvidó, se le chispoteó no alegar la prescripción en su primera intervención. Pero alguien podría sostener lo contrario, ¿no? Podría decir, no, por su naturaleza y por el hecho de que la prescripción queda librada a la conciencia de los litigantes, entonces si el litigante no la utilizó en su primera intervención, entonces ya le precluyó el derecho, ya no lo puede hacer más. Recuerden que el derecho siempre da para una solución en el sentido A o en el sentido B, dependiendo quién resuelva, a favor de quién se resuelva, y en todo caso, la argumentación que se utilice al respecto. Eso en cuanto a la prescripción, todo lo que les acabo de decir en cuanto a la prescripción. Ahora, la caducidad es diferente porque no necesita que la parte interesada la alegue, sino que a diferencia de la prescripción, la caducidad un juez sí la puede declarar de oficio. Y fíjense que eso es lo que le está ordenando en este artículo. Obviamente, y recuerden que yo siempre he mantenido una actitud bastante crítica, yo no estoy de acuerdo con que estos sean plazos de caducidad. No estoy de acuerdo. Pero, obviamente, el legislador opina lo contrario, y para el legislador estos son plazos de caducidad porque prácticamente le está ordenando al juez que declare improponible aquellas demandas posesorias cuando ha transcurrido ese plazo de 1 año desde que tuvo lugar la perturbación o el despojo, y en el caso de una demanda de suspensión de obra nueva, si ya hubiera finalizado
ahí sí, totalmente de acuerdo, porque tiene lógica, ¿no? ¿Cómo puedo yo pedir que se suspenda si ya no se puede suspender porque ya terminó? O sea, se suspende lo que todavía no ha terminado. Pero luego habla de que si han pasado 3 meses desde que se tuvo conocimiento de la obra, entonces recuerden que la prescripción y la caducidad parten de una, digamos, negligencia, de una omisión en el actuar, es decir, de una conducta omisiva y que se sanciona. Como que dicen, mira, te dormiste, no te pusiste las pilas, entonces, bueno, está bien, pero ni siquiera sabemos el nombre. Está bien, no hay problema. Bien, vamos a leer ahora el 474 y le vamos a pedir que lo haga. Ah, ok, está bien, gracias. Le vamos a pedir que lo haga a... Aquí está. Daisy Victoria. Daisy, por favor, ayúdanos a leer. ¿Se me escucha, licenciado? Sí, le oímos perfectamente. Vale, sería el 474, ¿verdad? Sí, por favor. Actuaciones previas a la audiencia en caso de suspensión de obra nueva. Si la demanda pretendiere que se resuelva judicialmente la suspensión de una obra nueva, el tribunal, antes aún de la situación para la audiencia, dirigirá inmediato requerimiento de suspensión de la obra al dueño o encargado de la misma. El requerido podrá ofrecer caución para continuar la obra, así como para realizar las actuaciones que garanticen la conservación de lo que ya ha edificado, con compromiso de responder por los daños y prejuicios que pudieran causarse por la continuación o la conclusión. La caución podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en este código. Y si las partes pidieran el reconocimiento judicial, el reconocimiento pericial o ambos conjuntamente, el tribunal podrá disponerlo conforme a las disposiciones del mismo código. Muy bien. Gracias, Daisy. Vean, este artículo es muy específico y se trata de una demanda que pretende la suspensión de una obra nueva. Entendamos por obra nueva la que no existe todavía, ¿verdad? Y que de repente comienza a edificarse. Dice aquí que aún antes de citar a audiencia, el juez va a dirigir un requerimiento de suspensión de la obra al dueño o encargado de la misma. Aquí surge otra vez aquella pregunta de si será necesario que se le pida al juez en la demanda o, como quien dice, o lo puede hacer de oficio. Vaya, podríamos concluir que por la redacción que tiene el artículo, pues no tiene que pedírsele, como tampoco tiene que pedírsele para que declare la improponibilidad del artículo anterior que lo haga, ya que lo puede hacer de oficio sin que se lo pida a nadie. Sin embargo, yo les voy a dar una recomendación y es la siguiente. A pesar de lo clara que resulta la norma, yo creo que es más conveniente, si necesitamos ese requerimiento inmediato de suspensión, que se lo pidamos. O sea, pidámoselo al juez. Ahora, ¿creen ustedes que podría darse el caso de que usted no quiera que se suspenda? Es decir, es un poco incongruente, ¿no?, con la pretensión misma, ¿verdad? Pero, qué sé yo, a lo mejor podría darse el caso de alguien que le dé igual que se continúe o no, o que le parezca mejor que se continúe con la obra. Ejemplo, él entiende que eventualmente, y por estar construyendo en suelo ajeno, eventualmente él podría quedarse con la obra por accesión.
Es decir, podría convertirse en dueño de la obra por accesión, ya que lo accesorio sigue la suerte de lo principal y hay accesión, en este caso, de lo construido al inmueble, al terreno sobre el cual se construyó. Podría ser que alguien piense que puede lograr adquirir el dominio de eso que se está construyendo y en consecuencia no pedir que se suspenda, ¿no? Podría ser, se me ocurre que podría darse en el hipotético mundo de lo posible. Entonces, para mí, que si queremos que se suspenda, lo pidamos y que no esperemos que el juez lo haga de oficio. También se menciona aquí, y ahora sí lo dice expresamente, si las partes pidieran, como quien dice, aquí sí, miren, aquí sí, si no me lo pides, yo no lo voy a ordenar. Esto sí me lo tienes que pedir. Y menciona dos reconocimientos. A uno le llama judicial y al otro le llama pericial. Pero también menciona la posibilidad de que se puedan pedir ambos al mismo tiempo, ambos conjuntamente. Entonces, mi recomendación es que siempre lo pidan. Es decir, siempre pidan el reconocimiento, pues para mí los dos. Judicial por cuanto el juez va a tener que ir. Entonces, eso lo convierte en un reconocimiento judicial, cuando el juez va. Y pericial en el sentido de que va a ir acompañado de peritos nombrados por él, pues ya sea judicialmente, porque así se lo pedimos, o los peritos de parte, que es cuando la parte interesada pues presenta al perito, ella lo busca, ella le paga sus honorarios y es perito de parte, es decir, mi perito. O también podría ser un perito judicial, no importa, puede ser ya sea judicial o de parte, pero es importante pedir el reconocimiento. Ojo, si no lo hacemos, el juez no lo va a ordenar de oficio. Pasamos al penúltimo de los artículos, que es el 475. Licenciado, Hola, le escucho. con respecto a este artículo tengo una pregunta. Ok. Como dice que tiene que ser básicamente que se le envía el requerimiento al dueño o el encargado de la obra, pero este requerimiento es como enviarle un papel donde se le ordena que se detenga. Y en el caso de que, digamos, el dueño o el encargado haga caso omiso de la orden que se le está dando, ¿qué consecuencias tendría? Muy bien. Interesante pregunta, ya que en esta parte el legislador no dijo nada al respecto. Pero vamos a ver si podemos encontrar en el mismo código, recordemos que estamos en el 475. Vamos a ver, allá me parece recordar a mí, en los primeros artículos del código, que hay algunos principios, como por ejemplo la obligación de colaborar. El artículo 12. Fíjense ustedes que aquí hay un artículo, el artículo 12, que literalmente dice que toda persona o autoridad está en la obligación de colaborar con la justicia cuando sean requeridas para ello. Yo creo que podemos encuadrar en esta primera parte del artículo 12, digamos, esa situación de no querer colaborar con la justicia, ¿verdad? En consecuencia, a quien se niegue a colaborar, se le impondrá una multa, cuyo monto, según la gravedad del caso, se fijará entre 5 y 10 salarios mínimos más altos vigentes. Entonces, la solución que el legislador ha dado es la de imponérsele una multa, precisamente por negarse a colaborar. Pero
hay algo más. Si el hecho fuere constitutivo de delito, el juez certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. Entonces, por aquí podemos encontrar más o menos, ¿verdad?, algún tipo de solución al caso, porque, obvio, y su pregunta es muy buena, porque somos nosotros los que vamos a ir con el juez a decirle, mire, señor juez, fíjese que esa persona no ha querido obedecer. Y ya pasaron 3 días, 2 días o 5 días y la obra la continúa como que sin nada. Me parece, su señoría, que está desconociendo su autoridad y que podríamos estar en presencia de un ilícito llamado desobediencia a mandato judicial. Creo que existe todavía ese delito en el Código Penal y perfectamente podemos argumentar que esa conducta es delictiva y pedir que se certifique a la Fiscalía. Es decir, hay, digamos, algún tipo de soluciones que podemos dar para coaccionar a esa persona que suspenda la obra tal como se le ha requerido que lo haga. De hecho, si él quiere continuar, pues que venga y que ofrezca caución, que ofrezca una garantía eficaz de que, pues, si continúa la obra, pues va a responder por los daños y perjuicios que pudieran causarse por la continuación o por la conclusión de la misma. Entonces, hay, digamos, formas, no podemos como abogados, digamos, quedarnos así de brazos cruzados y decir, ay, qué lástima que no quiso cumplir. No, hombre, ese artículo no dijo nada al respecto. Eso es como no darle armas al tribunal para que se cumpla lo que ha ordenado. No, yo creo que sí podemos ampararnos en el artículo 12 con la obligación de colaborar y por ahí podemos tal vez encontrar una solución. Bien, vamos a pedir a Kelvin Galvarino. Kelvin, por favor, ayúdenos usted ahora con la lectura. Sí, 475, ¿verdad? Por favor, sí. El emplazamiento del demandado y oposición. Admitida la demanda, se emplazará al demandado para que la conteste y en su caso se oponga a la misma en el plazo de 10 días. Si el demandado dejó transcurrir el plazo sin manifestar su oposición, se dictará sin más trámite sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante. Si hay elementos suficientes para tal estimación, si el demandado se opone a la demanda, se citará a las partes a audiencia. Si el demandado no asistiera a la audiencia sin justa causa que lo impida o al asistir no ratificara su oposición, se dictará sin más trámite sentencia estimatoria de las pretensiones del demandante. Gracias, Kelvin. Ahorita que usted estaba leyendo, me acordé que ya comentamos este artículo. Kevin, sí. Ya lo comentamos, este artículo, que yo les hacía la observación de que la reforma probablemente haya sido en el sentido de agregarle que si hay elementos suficientes para tal estimación, es que se va a dictar sentencia estimatoria. Pero sigo sin estar seguro de que en eso consistió la reforma. Pero lo que sí me llama la atención, es que en la parte final, en el inciso último, pues no menciona esa condición, llamémosle así, para que la sentencia sea estimatoria. Porque es posible que no hayan elementos suficientes para una sentencia estimatoria y no solo porque el demandado no asistió a la audiencia se va a estimar. Espero estarme explicando. Miren, estas disposiciones básicamente aplican un principio de reversión de la carga de la prueba, así lo veo yo,
que es más propio de un proceso ejecutivo y también de un proceso monitorio. Es decir, la reversión del contradictorio. No recuerdo exactamente qué palabras utilizan los autores, pero lo que dice prácticamente es que basta con la presentación de la demanda para que se estime la pretensión. Algo así como quien dice, nadie va a presentar una demanda a menos que tenga razón en su planteamiento. Nadie va a presentar una demanda infundada. Por ende, presentar la demanda basta con que se estime, a menos, y aquí viene la inversión de la carga de la prueba o del contradictorio. No recuerdo exactamente, pero y aquí viene ese principio en cuya virtud dice, bueno, pero si el demandado presenta oposición, entonces sí. Entonces sí vamos a discutir, vamos a negar, vamos a quitarle ese carácter suficiente a la demanda. Porque como se ha presentado oposición, ahora sí se hace necesario abrir el contradictorio. Pero si él no presenta oposición, eso sí, habiéndosele emplazado legalmente. O sea, no nos vayamos a confundir pensando que en todo caso, no. Habiéndosele notificado, pues, hecho saber la existencia de la demanda, vamos a entender que su silencio, su cruzada de brazos, no hacer nada en presencia de esa demanda, le va a pasar factura. Es decir, va a ser usado en su contra. Su silencio va a ser usado en su contra. Porque solo eso podemos concluir. O sea, se presentó la demanda y él no se opuso, ok, sentencia estimativa. Pero viene el legislador y dice, no, momento, siempre y cuando hayan elementos suficientes para tal estimación. Bueno, está bien, ok. Pero se opone el demandado, pero se señala audiencia y el demandado no asiste. El demandado no asiste. Entonces, ahí sí se va a dictar sentencia estimatoria. O sea, no lo veo bien, no lo veo bien. El legislador no aclaró que en ese caso también hay que considerar si existen elementos suficientes para tal estimación. Y en un ejercicio de integración, los jueces eso es lo que tendrían que hacer. No hacerlo en automático, pues, ya solo porque no llegó a la audiencia o porque no ratificó, todavía peor, una cuestión formal, ratificar su oposición. O sea, ya no presentó una oposición por escrito, pues. O sea, pero no, el legislador quiere que llegue a la audiencia y la ratifique. Ojo, si usted va a una audiencia representando a un demandado y hay audiencia, obvio, porque se opuso, que no se le olviden esas palabras mágicas. Señoría, lo primero que tengo que decir es que ratifico en todas y cada una de sus partes la oposición que se ha presentado. Eso es lo que el legislador quiere, que usted ratifique la oposición. Y ojo, porque si no utiliza esas palabras sacramentales, y aunque usted diga todo un montón de cosas, pero no dice ratifico, se puede topar con un juez que diga, mire, usted no ratificó, y le di chance y hasta le insinué que ratificara, pero usted no entiende, entonces voy a declarar estimatoria la demanda. Podría ser, de todo hay en la viña. Bien, finalmente vamos a pedirle a Andrew, ayúdeme por favor a leer el 476. Buenos días. Buenos días, Andrew. Sentencia, dice, y recurso, artículo 476. Dice, la sentencia que se dicte sobre la protección de la posesión que se reclama no producirá efectos de cosa juzgada y deja de salvo el derecho de las partes
para acudir al proceso declarativo. Contra la sentencia que dice procederá recurso de apelación sin perjuicio de llevar a efecto lo ordenado en ella, previo otorgamiento de caución suficiente contra la sentencia dictada en apelación, no procederá recurso alguno. Muy bien. Hay dos conceptos más que conviene recordar. Uno es el de cosa juzgada formal y el otro es el de cosa juzgada material. Cosa juzgada formal es que se decidió el asunto, recayó sentencia en uno o en otro sentido, y esa sentencia, pues, digamos, tiene que cumplirse, ¿no? Ya se juzgó el asunto y hay que cumplir la sentencia. Pero la cosa juzgada material es cuando ya no se puede volver a discutir el mismo asunto en otro tipo de proceso. La cosa juzgada material impide la doble persecución. La material, la cosa juzgada material. La formal no. La formal no, porque la formal es la que vemos en el proceso ejecutivo, por ejemplo. El artículo, creo que es... En el proceso ejecutivo hay un artículo que es pero parecidísimo. En el proceso ejecutivo, repito, hay un artículo que es bastante parecido a este. Pero es que no me lo muestra porque está... Es precisamente el 470, ahí cerquita y no lo hallaba. La sentencia dictada en los procesos ejecutivos no producirá efecto de cosa juzgada. Entendamos cosa juzgada material. Y dejará expedito el derecho de las partes para controvertir la obligación que causó la ejecución. Miren, fíjense que esto es algo que no se, digamos, no se utiliza mucho. Quizás no se conoce lo suficiente, pero muchas veces los abogados, cuando han sucumbido, cuando han perdido un proceso ejecutivo, pues ahí lo dejan, ahí se quedan, no consideran que hay algo más que se puede hacer. Y la verdad es que sí se puede hacer algo más. O sea, aunque haya sentencia, aunque usted haya apelado y la apelación le haya salido mal, o sea, no le admitieron o confirmaron la sentencia, esa es cosa juzgada formal, no material, lo que implica que todavía usted puede un nuevo proceso en el Ejecutivo para controvertir la obligación que causó la ejecución. Es que miren, el proceso ejecutivo está diseñado para favorecer al acreedor, al demandante. Las posibilidades que tiene un demandado son mínimas. Las opciones que tiene para oponerse son limitadas. Entonces, prácticamente esa condena, condena entre comillas, esa sentencia de remate, esa sentencia de ejecución, en el sentido de que habilita para la ejecución forzosa, se puede perfectamente dejar sin efecto en un proceso diferente, siempre y cuando la ejecución no se funde en títulos valores. Porque si la ejecución se funda en títulos valores, la sentencia sí causa cosa juzgada material. Si es títulos valores, en ese caso no se puede controvertir. Entonces, nos encontramos aquí en el proceso posesorio con un artículo muy parecido al 470,
por cuanto la sentencia que se dicta no produce tampoco, así como en el Ejecutivo, no produce tampoco efectos de cosa juzgada, lo que significa que las partes todavía pueden acudir a un proceso declarativo para seguir discutiendo el asunto, como que dice, para poder revertir la decisión que se tomó en esa sentencia. Ahora, aquí también nos introduce este artículo una figura con la cual a lo mejor ustedes todavía no estén familiarizados, porque la van a ver hasta la siguiente materia que creo que van a cursar ustedes, que se llama medios de impugnación y ejecución forzosa. Este artículo también introduce lo que se conoce como ejecución provisional de una sentencia. Es una figura bastante interesante, porque dice que contra la sentencia que se dicte procederá recurso de apelación, sin perjuicio, y aquí viene lo que les digo, sin perjuicio de llevar a efecto lo ordenado en ella. Entonces, cualquiera diría, ¿cómo así? ¿Cómo es eso de que van a llevar a efecto? O sea, ejecutar, pues, cumplir lo ordenado en la sentencia, si todavía hay un recurso de apelación que está pendiente, que está en trámite. Por generaciones, eso se llamó atentado. Así se le llamó, atentado. O sea, llevar a efecto una resolución que todavía no es firme, que todavía se está discutiendo. Eso es atentar contra el debido proceso. Así se manejó por tiempos. Pues ahora no. Ahora se introduce la ejecución provisional, en cuya virtud aquel que fue beneficiado por la sentencia puede solicitar su ejecución, que se ejecute, aunque haya un recurso pendiente. Eso sí, tiene que ofrecer una caución para garantizar los daños y perjuicios que se pudieran causar en el caso de que la sentencia sea revocada por el Tribunal Superior en grado. Entonces, no deja de ser complicado también, como gananciosos de un proceso de estos, pedir la ejecución, dar la caución, pero cruzar dedos, ¿no? Ay, ojalá que la Cámara no vaya a revocar, ojalá que la Cámara vaya a confirmar, ojalá que confirme, porque si no, pues voy a perder la caución y quizás tenga que dar todavía más de lo que he caucionado. Entonces, muchos lo que hacemos es que mejor esperamos, mejor esperar a que se resuelva la apelación antes de, digamos, ejecutarla provisionalmente. Bien, ¿alguna preguntita que tengan por ahí? Voy a compartir con ustedes ahorita la sentencia que les estoy pidiendo, y esa se la voy a colocar ahí en la plataforma de Canvas. Ahí en la plataforma de Canvas la pueden descargar en el módulo de la semana 9, en la parte de las actividades vamos a publicarla. En la parte de las actividades de evaluación, se los voy a mostrar para que sepan dónde ir a buscarla. Aquí está. Bueno, empezamos con semana 9, y donde dice actividades de evaluación, donde dice sentencia para analizar. Pues el tiempo no nos permite hacerlo durante la misma sesión, pues les dejo como tarea leer, analizar, extraer información de esa sentencia. Repito, es un proceso reivindicatorio que tiene que ver con la posesión, por supuesto, toca la posesión. Y es por esas líneas de las que ya les hablé, de tendido eléctrico, que no tocaban el suelo,
pero que pues estaban, ¿por qué no?, perturbando la posesión en ese momento. Bien, ¿alguna pregunta antes de pasar la famosa y muy esperada asistencia? Vayan preparando entonces el micrófono. Vamos a ver. Aquí mismo lo vamos a hacer. Pero voy a dejar de grabar para que no vamos a ver. Detener grabación. Recording stopped. Y también aquí.